Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hay historias que no deberían ser reales, pero lo son. Historias contadas por quienes las vivieron. Testigos que aún hoy, años después, no pueden olvidar lo que vieron o lo que sintieron. Desde figuras en casas vacías hasta payasos ensangrentados, desde susurros en áticos olvidados hasta voces de niños que no deberían estar allí. Hoy, te cuento 7 experiencias reales que desafían la lógica, que ocurrieron en lugares comunes, a personas normales, y que los dejaron marcados para siempre. Porque a veces, el miedo no viene de una película. Viene de una llamada a la puerta, de un ruido en el ático, de una mano que se desliza bajo el sofá. Prepárate. Porque lo que vas a escuchar, realmente le sucedió. Comencemos. Esto le sucedió a Norma el año pasado. Su familia estaba preparando todo para reconstruir la casa. Una tarde, al regresar de la escuela, notó que la vivienda estaba completamente vacía. Sin embargo, era evidente que se acercaban los trabajos de remodelación. Fue entonces cuando vio algo inesperado, la silueta de un hombre de pie dentro de aquella casa vacía. El lugar estaba sumido en la oscuridad, y por un instante, Norma pensó que se trataba de su hermano. Pero algo no encajaba. ¿Por qué estaría allí sin encender ninguna luz? Intrigada, decidió entrar y tratar de hablar con él. Avanzó unos pasos dentro de la penumbra, llamándolo, pero la figura no respondió. Siguió acercándose, el corazón latiéndole con fuerza, hasta que llegó al centro del salón. Lo que descubrió la dejó helada. La casa estaba completamente vacía. No había nadie. Tampoco rastro de movimiento reciente, ni objetos desplazados. Lo más inquietante era que no existía manera de que aquella figura hubiera salido sin pasar por la puerta principal, que seguía cerrada desde el exterior. Norma retrocedió lentamente, sin poder apartar la mirada del lugar donde momentos antes había estado la silueta. Y aunque nadie más lo supo, desde aquel día evitó pasar sola por la casa hasta que ésta estuviera totalmente terminada y su familia estuviera segura ahí. Una noche, varios meses atrás, Sonia y su amiga se quedaron despiertas hasta muy tarde. Eran cerca de las 2 o 3 de la madrugada cuando una extraña inquietud la obligó a mirar por la ventana. Al hacerlo, se quedó paralizada. En el porche trasero, iluminado por la tenue luz que aún permanecía encendida, había un hombre vestido completamente de negro. No se movía, solo estaba allí, de pie, como si observara hacia adentro. Sobresaltada, Sonia cerró la ventana de golpe y se quedó inmóvil, sin atreverse a hacer el más mínimo ruido. Nadie más en la casa estaba despierto. Temblando, le contó en susurros a su amiga lo que acababa de ver, mientras ambas permanecían alertas, escuchando el más mínimo sonido. Durante semanas, aquella imagen no dejó de dar vueltas en su mente. Intentó convencerse de que había sido un producto de la fatiga, una alucinación provocada por las horas intempestivas y la oscuridad. Poco a poco, fue restándole importancia, aunque nunca logró olvidarlo del todo. Tiempo después, mientras conversaba con su hermana sobre historias de miedo, ésta le hizo una revelación que heló su sangre. 2 de sus amigas habían vivido exactamente la misma experiencia. Cada una, en momentos distintos y en lugares diferentes, había visto al mismo hombre de negro en sus porches traseros, inmóvil, bajo la luz. En ese instante, Sonia sintió como su alma se congelaba. Lo que había visto aquella madrugada ya no parecía un simple desvelo ni una ilusión. Era algo mucho más inquietante, y posiblemente no había sido la primera ni la última en verlo. Esto ocurrió hace 10 años, cuando Daniel tenía apenas 8 o 9 años. Aquella noche se fue a dormir como de costumbre, pero poco después sintió una presencia en la habitación.
Algo en la oscuridad lo observaba. Asustado, llamó a su madre, quien acudió rápidamente, encendió la luz y le aseguró que no había nada fuera de lo normal. Tras tranquilizarlo, lo arropó y regresó a su habitación, dejándolo solo de nuevo. A las 3 de la mañana, Daniel despertó con sed. Se levantó con sigilo, cruzó el pasillo en penumbra y entró a la cocina. Al encender la luz, algo captó su atención, un rastro de huellas húmedas marcaba el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo recientemente. El corazón le latió con fuerza. Intrigado y temeroso, decidió seguir el camino que dejaban las pisadas. Las huellas lo condujeron hasta la sala. Allí, bajo la tenue luz que entraba desde la cocina, vio a su hermano sentado en el sofá, de espaldas a él, inmóvil frente al televisor. Pero la pantalla estaba apagada. Todo estaba en silencio y en sombras, salvo la figura de su hermano, completamente inmóvil. Daniel lo llamó varias veces en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y corrió de regreso a su habitación. Se metió bajo las sábanas, respirando agitadamente, tratando de convencerse de que todo había sido un malentendido, o tal vez un sueño. Pero no podía dejar de pensar en esa escena, su hermano sentado en medio de la oscuridad, frente a una pantalla apagada, sin responder. Minutos después, el miedo se mezcló con la curiosidad. Se levantó otra vez, esta vez con más cautela, y se asomó lentamente a la sala. El sofá estaba vacío. No había nadie. Las huellas en el suelo habían desaparecido. Corrió de vuelta a su cama y no volvió a dormir en toda la noche. Al día siguiente, aún con el recuerdo fresco, le preguntó a su hermano si se había levantado aquella madrugada. Este lo miró con extrañeza y negó con la cabeza, aseguró que no había salido de su habitación en toda la noche, y que ni siquiera había estado en la sala. Daniel nunca volvió a mencionar lo sucedido. Pero desde entonces, cada vez que pasa por aquella sala en la oscuridad, siente que algo sigue allí, esperando. Era un día soleado. Amanda decidió ir a una piscina local, decidió tirarse por uno de los toboganes de agua. Existía una regla muy estricta, no se permitía que dos personas bajaran al mismo tiempo, para evitar accidentes. Amanda estaba bajando por el tobogán de agua. A mitad del recorrido, su cabeza chocó con algo con gran fuerza. El impacto fue intenso y le dolió mucho. Instintivamente, se palpó la cara y la frente, asegurándose de que no hubiera sangrado ni fracturas. Aunque aturdida, continuó hasta el final del tobogán y salió al área de caída. Al llegar a la zona iluminada, se dio cuenta de lo que había sucedido. Un niño de unos 7 años estaba parado justo al borde del canal de agua, en el lugar donde terminaba el descenso. Lo había golpeado sin querer. Horrorizada, Amanda se detuvo en seco y exclamó: «Dios mío, ¿qué he hecho?». La madre del niño se acercó de inmediato. El pequeño tenía la nariz sangrando, la sangre le escurría lentamente por el rostro. Una de las hermanas de Amanda, que había presenciado todo desde la orilla, reaccionó con pánico y comenzó a correr hacia ella. La otra hermana permanecía a su lado, en silencio, observando la escena con preocupación. La hermana que corría atravesó el área acuática y fue directamente hacia su madre, que estaba más adelante, para avisarle lo ocurrido. Afortunadamente, el niño no sufrió heridas graves, aunque el susto fue intenso para todos. Amanda, aún con el corazón acelerado, no podía creer que hubiera estado a punto de fracturarse la nariz, o de haber lastimado gravemente a un niño. El incidente quedó grabado en su memoria como un momento caótico, lleno de culpa, miedo y alivio. Esta historia le sucedió a Beatriz.
Una vez se quedó en casa de su abuela, donde también estaban su prima y la madre de ésta. Durante la noche, mientras reían y bromeaban, su prima le dijo de pronto: ¿quieres subir a buscar fantasmas? La casa tenía un segundo piso que, según creían, usaba la vecina de la abuela. Sin embargo, esa noche, la vecina estaba abajo, junto con su madre, su tía y su abuela, lo que hacía imposible que alguien más estuviera arriba. Aún así, la curiosidad y el espíritu de juego las impulsaron a subir. Beatriz le pidió a su prima que se asomara al balcón para vigilar si alguien subía, mientras ella apagaba la luz y comenzaba a asustarla, fingiendo ser un fantasma. Después de reírse un rato, decidieron dejar las bromas y jugar a buscar fantasmas de verdad. Exploraron las habitaciones, la cocina y finalmente la sala, un espacio amplio con entre 4 y 7 sofás. Fue allí, cuando se acercó a uno de los sillones, que Beatriz vio algo que heló su sangre, una mano negra, con uñas largas y delgadas, que se deslizaba rápidamente debajo del sofá. No era una mano normal, su color y forma eran inhumanas. En cuanto la vio, dio un grito desgarrador y salió corriendo escaleras abajo, sin mirar atrás. Una vez abajo, les contó a todos lo que había visto: la mano negra, las uñas largas, cómo se había escondido bajo el sofá. Pero ni su madre, ni su tía, ni su abuela le creyeron. Lo tomaron como producto de la imaginación, influenciada por la oscuridad y los juegos de miedo. Desde aquella noche, algo cambió en Beatriz. Empezó a tener visiones recurrentes de rostros fantasmales, especialmente al dormir. Y con el tiempo, comenzó a sufrir episodios de parálisis del sueño, en los que sentía presencias, voces y movimientos a su alrededor, completamente inmóvil y consciente. Nunca volvió a subir sola a esa parte de la casa, y aún hoy, recuerda con terror la mano que no debería haber estado allí, y que nadie más vio. Alberto estaba solo en casa aquella tarde. Tenía 10 años. De pronto, escuchó que llamaban a la puerta. Con cierta timidez, se acercó y respondió: «¿Hola?». No obtuvo respuesta. Se alejó de la puerta y regresó al pasillo, pero en ese momento oyó un susurro, fuerte, claro, inquietante, que parecía venir de dentro de la casa. Asustado, corrió escaleras arriba y se escondió debajo de su cama, temblando. Poco después, escuchó pasos. Alguien había entrado. Desde su escondite, solo alcanzó a ver una sombra oscura moverse por la habitación. En su miedo, lo que vio tomó forma en su imaginación, una figura que recordaría años después como el mimo, pálida, silenciosa, inhumana. Permaneció en completo silencio, conteniendo la respiración. En un momento de pánico, dejó escapar un leve sonido, pero afortunadamente, la figura no pareció notarlo. Entonces, el teléfono de la sala de estar comenzó a sonar con insistencia. La sombra se detuvo, luego se alejó. Escuchó cómo bajaba las escaleras. Aprovechando el momento, Alberto salió lentamente de debajo de la cama. Se dirigió hacia la ventana de su habitación, que estaba abierta. No era la primera vez que escapaba por allí, conocía bien el árbol que crecía junto a la casa. Con cuidado, bajó por las ramas y tocó tierra. Sin mirar atrás, echó a correr hacia el trabajo de su madre. Cuando la encontró, entre sollozos le contó lo sucedido. Ella no dudó. Corrió de regreso a casa, seguida por Alberto. Al entrar, todo estaba en silencio. Revisaron cada habitación, cada rincón, pero no había nadie. La persona, o lo que fuera, ya se había ido. Desde la ventana, mientras su madre llamaba a la policía, Alberto miró hacia la calle. A lo lejos, entre las sombras del atardecer,
creyó ver una figura oscura que se detenía y giraba. Una cara negra, sin rasgos definidos, lo observaba fijamente. Luego, desapareció calle abajo. Llegaron la policía y su padre poco después. Registraron la casa de arriba abajo, buscaron huellas, signos de entrada forzada, cualquier indicio, pero no encontraron nada. Ni una sola marca, ni rastro del intruso. Aunque nadie resultó herido y la vida pronto volvió a la normalidad, el miedo quedó grabado en Alberto. Nunca volvió a suceder, pero aquel día, en el que estuvo solo frente a algo que no comprendía, le dejó una huella imborrable. Y aunque los adultos dijeron que tal vez había sido producto de la imaginación, él siempre supo que no estaba solo aquella tarde. Luis estaba en la habitación, sentado en silencio, mirando su teléfono. Todo estaba en calma hasta que, de pronto, un ruido sordo proveniente del ático lo sobresaltó. El sonido parecía venir de arriba, como si algo se moviera entre las vigas o golpeara suavemente el techo. Asustado, corrió hacia su madre y le dijo que había escuchado algo extraño. Ella se rió, lo miró con ternura y le dijo, «Deja de mentir», como si todo fuera parte de una broma. Pero Luis no mentía. Aunque no lo creyeron, decidió averiguar qué había sido ese ruido. Le dijo a su madre que iba al baño, pero en lugar de eso, subió al ático. La puerta rechinó al abrirse. El espacio estaba oscuro, lleno de cajas viejas y polvo. Al principio, no vio nada. Todo parecía normal. Entonces, en un rincón, entre las sombras, notó una figura extraña. No tenía rasgos definidos, apenas una silueta alta y delgada, pero Luis supo que no era humana. Y lo peor fue que comenzó a caminar hacia él. Paralizado por el miedo, cerró los ojos con fuerza, rogando que fuera un error, que todo desapareciera. Cuando los abrió de nuevo, la figura ya no estaba. Antes de que pudiera reaccionar, otro ruido rompió el silencio, esta vez desde el otro lado del ático, detrás de una pila de cajas. Al mismo tiempo, sintió un aire frío envolverlo, como si algo invisible lo rodeara. Gritó. Su voz resonó en el espacio cerrado. Su madre lo oyó. Corrió hacia el ático, lo encontró temblando y lo abrazó con fuerza. Le preguntó qué había pasado, pero Luis solo atinó a decir, nada. Ella lo consoló, lo estrechó contra su pecho y le dijo que probablemente había sido el gato que se había metido allí arriba. Pero al día siguiente, los ruidos volvieron. Más fuertes, más claros. Esta vez, su madre también los escuchó. Preocupada, llamó a un exterminador. Los técnicos revisaron el ático con linternas y, tras mover algunas cajas, descubrieron un nido, un mapache adulto con sus crías, escondidos entre las vigas del techo. Se los llevaron al bosque. El ático quedó en silencio. Los ruidos nunca más regresaron. Aún así, Luis nunca estuvo completamente seguro de que todo lo que escuchó y vio aquella noche hubiera sido solo obra del animal. Porque el aire frío, y la figura que caminaba hacia él, no parecían tener explicación. Y aunque nadie más lo creyó, él siempre supo que, en aquel ático oscuro, no había estado solo. Esto le sucedió a Sandra hace unos 2 años. Ella y sus amigos iban de excursión a un campamento escolar. Aunque aquel día lloviznaba, las clases y la salida no se cancelaron. Subieron al autobús como de costumbre, pero hubo algo inusual, en lugar de 1 o 2 acompañantes, viajaban 3 profesores. Nadie supo explicar por qué, y en ese momento, no le dieron mayor importancia. Habían avanzado apenas 5 minutos cuando comenzaron los truenos. La lluvia seguía siendo leve, y todos dentro del autobús estaban tranquilos, algunos conversando,
otros mirando por la ventana. De repente, al unísono, los teléfonos de todos sonaron. Era una alerta meteorológica urgente. El susto fue inmediato. Algunos estudiantes se sobresaltaron, otros empezaron a llorar. La conductora intentó calmarlos, asegurando que llegarían sanos y salvos, aunque su voz ya revelaba cierta inquietud. 20 minutos después, las alertas volvieron. Los teléfonos sonaron de nuevo. Esta vez, el mensaje era claro: alerta de tornado inminente. La conductora palideció. Miró su teléfono. Luego al frente, y repitió que todo estaría bien, pero sus manos temblaban, y lágrimas asomaron en sus ojos. El miedo se extendió como un fuego en el autobús. Sandra y varios de sus amigos sufrieron ataques de pánico. El ambiente era de caos contenido. 6 minutos después, entre la tormenta que ahora azotaba con furia, vieron 2 nubes embudo descender del cielo. Ambas tocaron tierra. El granizo comenzó a caer con intensidad, golpeando el techo del autobús como balas de hielo. En medio del caos, el vehículo perdió control, chocó contra un transformador y quedó inutilizado, aplastado por el impacto. Afortunadamente, todos salieron ilesos. La conductora, desesperada, les pidió a los estudiantes que encendieran el canal del tiempo en sus teléfonos. Uno de los profesores gritó que un tornado se mantenía estacionario, pero estaba directamente en su trayectoria. Sin pensarlo más, la conductora abrió las puertas y gritó: «Bajen del autobús, corran». Todos huyeron a toda velocidad, corriendo bajo la lluvia y el granizo. Apenas unos segundos después, el tornado levantó el autobús como si fuera de papel y lo lanzó varios metros. El milagro fue que todos lograron salir a tiempo. Solo un niño resultó gravemente herido. No por el tornado directamente, sino por el impacto al salir del vehículo. Sandra y sus amigos, temblando y empapados, ayudaron a llamar a emergencias. Las ambulancias llegaron poco después. Afortunadamente, el niño sobrevivió y se recuperó con el tiempo. Durante la huida, Sandra y su mejor amiga estuvieron a punto de ser alcanzadas por un árbol que se desplomó a pocos metros de ellas. Ambas, entonces de 13 años, sintieron que habían estado muy cerca de perecer. Al final, todos sobrevivieron. A salvo, pero profundamente marcados por lo vivido. Nadie volvió a mencionar el campamento. La excursión fue cancelada para siempre. Y desde aquel día, ninguno de ellos ha vuelto a viajar en grupo. Porque aquel viaje no fue solo una tormenta, fue el momento en que el mundo les mostró lo frágil que puede ser la normalidad. En 2016, durante la ola de pánico provocada por los rumores del payaso del terror, Orlando estaba solo en casa. Era por la noche, y mientras buscaba algo de comer en la cocina, escuchó que llamaban a la puerta principal. Al principio, pensó que podían ser sus padres regresando antes de lo esperado. Pero enseguida recordó que no debía abrir si estaba solo, tal como le habían enseñado. Lo que siguió no fue un golpe normal, sino una voz, seca, rasposa, inhumana. Una voz que lo llamaba por su nombre. «Rayos», murmuró, el corazón latiéndole con fuerza. Intentó convencerse de que era una broma, tal vez del bromista del barrio. Pero entonces recordó, esa persona había salido de la ciudad días atrás. Asustado, corrió hacia el teléfono para llamar al 911. Justo en ese momento, se fue la luz. La casa quedó sumida en una oscuridad total. Y entonces lo vio, una figura alta, delgada, de pie en medio del pasillo. Llevaba un traje de payaso, desgarrado y manchado de sangre oscura.
Sus ojos brillaban con una palidez antinatural, y su boca parecía estirada en una sonrisa demasiado grande, demasiado fija. Orlando parpadeó, una vez, 2 veces, como si con eso pudiera borrar la imagen. Pero la figura no desapareció. Al contrario, avanzó un paso. Y en ese instante, sintió un dolor agudo en el estómago, como si algo afilado le hubiera arañado la piel. Gritó, pero no salió sonido. Un segundo después, cayó al suelo, inconsciente. Sus padres lo encontraron horas después, tendido en el suelo de la cocina, pálido, con heridas superficiales en el abdomen y la ropa desgarrada. Estaba al borde de la hipotermia, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Lo llevaron de emergencia al hospital, donde luchó por recuperarse durante días. La policía acudió de inmediato. Orlando, aún débil, les dio una descripción detallada: un hombre alto, vestido como payaso, con un traje ensangrentado y una presencia que no parecía de este mundo. Organizaron búsquedas en un radio de más de 160 kilómetros, revisaron cámaras de seguridad, interrogaron a posibles sospechosos. Pero no encontraron a nadie que coincidiera con la descripción. No hubo rastro, ni huellas, ni señales de entrada forzada. Desde aquel día, Orlando nunca ha vuelto a sentirse seguro cuando está solo en casa. Aún hoy, años después, siente que algo lo observa desde las sombras. Escucha pasos donde no hay nadie. Ve reflejos en los cristales que no deberían estar allí. Y a veces, en la quietud de la noche, cree oír una voz seca, llamándolo por su nombre. Lo que vio aquella noche no puede explicarse con lógica. Y aunque nadie más lo crea, él sabe que eso no era un payaso cualquiera. Y que, tal vez, no ha terminado con él. Carolina estaba acampando con su esposo y su familia en un pequeño lago remoto de Nuevo México. Eran un grupo de unas 10 personas, disfrutando de la tranquilidad del bosque, cuando notaron que otro grupo de 6 personas había montado campamento en el área contigua. La noche comenzó como cualquier otra: risas alrededor de la fogata, malvaviscos asándose, copas de vino y cuentos que iban de lo divertido a lo escalofriante. Fue en medio de esa calma cuando escucharon algo que detuvo la conversación: un grito agudo, claro, de una voz infantil que parecía gritar pidiendo ayuda. Todos se quedaron en silencio. Nadie en ninguno de los dos grupos había llevado niños. Y sin embargo, el llanto era inconfundible: una niña, asustada, llamando desde la oscuridad. Alarmados, decidieron unirse y salir a buscar. Todos coincidieron en que el sonido venía de un campo abierto detrás de los campamentos. Con linternas en mano, avanzaron con cautela. Y entonces, a unos 30 metros de distancia, la vieron. Una figura alta, inmóvil, de pie en medio del claro. Blanca como la seda, casi brillante bajo la tenue luz de la luna. Medía al menos 2 metros, delgada, con una silueta que no parecía humana. No llevaba ropa ni rasgos definidos, pero todos estuvieron seguros: era la fuente de los gritos. Emitía sonidos que imitaban perfectamente la voz de una niña desesperada. El grupo avanzó unos pasos, pero en cuanto lo hicieron, la figura comenzó a retroceder lentamente, sin mover los pies, como si deslizándose. No huía, sino que se alejaba con una calma inquietante, hasta que desapareció entre los árboles sin hacer ruido. Regresaron a sus fogatas, nerviosos, tratando de racionalizar lo que habían visto. Pero durante el resto de la noche, los gritos continuaron. A intervalos, la voz de la niña volvía a escucharse desde diferentes direcciones, siempre pidiendo ayuda, siempre cerca, pero nunca visible. Nadie durmió. Todos permanecieron juntos, mirando hacia la oscuridad, sintiendo que algo los observaba.
A la mañana siguiente, desmontaron los campamentos y se fueron antes de lo previsto. Nunca encontraron explicación. No había rastros en el campo, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Pero los 16 testigos coincidieron en todo: la figura, la voz, el miedo. Y aunque el lugar era conocido por leyendas locales sobre apariciones, nadie en ese grupo había creído en fantasmas, hasta aquella noche. Carolina aún recuerda el sonido de aquella voz. Y cada vez que escucha un grito en la distancia, siente un escalofrío que le recorre la espalda. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han tenido encuentros inexplicables que los han marcado? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si te quedaste hasta el final, déjame este emoji en los comentarios: un secreto entre tú y yo que nadie más conoce. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos inquietantes. Y si quieres compartir tu sueño o alguna historia inquietante y que lo convirtamos en una historia, déjalo en los comentarios o envíanos un mensaje. Tal vez tu experiencia sea la próxima en ser contada. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en estos relatos tan inquietantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Se les quiere de gratis.